digamos que vamos a poner un busito por acá, ¿ya? Vamos a dibujar. Para eso, vamos a traer acá esto. A ver, ya se activó. Se activa. Ya, entonces estaba por explicarles esto, miren. Vamos a poner un pececito por acá. Dibujamos por acá un pececito, ¿ya? Ya digamos que ahí hay un pez. Ya. Entonces, la semana pasada cuando te expliqué presión atmosférica, te dije que la presión atmosférica actuaba en todas direcciones, igualitos acá. Ya, miren. La presión hidrostática también actúa en todas direcciones y es el resultado de el peso de la columna de líquido que hay sobre el punto donde tú quieres calcular la presión. O sea, el peso de la columna de todo este líquido, eso es lo que causa la presión, pero esta presión se llama hidrostática. Y de igual forma que la atmosférica también actúa en todas direcciones. Así, por arriba, por abajo, por el costado, en todas direcciones. Así como si tú agarraras una latita de gaseosa y la aplastaras hasta que quede con una bolita, así pasaría con un submarino si se excede eh, sumergiéndose en el agua más de lo necesario y entonces la latita quedaría aplastada. Y entonces estos animalitos pues ya están diseñados para cierta profundidad. Ya, entonces ahí tenemos dos cosas, ¿ya? Te estoy diciendo que la presión hidrostática depende de la profundidad, o sea, de la H. También depende de qué tipo de líquido es. Entonces, el tipo de líquido se indica por la densidad, ¿ya? Ese símbolo, así como una P, ¿ya? Es una letra griega, ¿ya? Se llama Rho. Y lo que te indica esa letra media rara se llama densidad. ¿Ya? ¿De qué más depende la presión hidrostática que te voy a explicar ahora? Ah, también depende de la aceleración de la gravedad. Entonces, si yo quisiera calcular la presión hidrostática, simplemente necesito esto. Densidad de líquido puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser mercurio, puede ser aceite. Luego lo multiplico por la aceleración de la gravedad. Y por último lo multiplico por la profundidad. ¿Listo? Y ahí tienes tu ecuación para calcular presión hidrostática. Ahora, quiero que por chat o por audio me digan en qué se medía la presión en general. ¿Quién me dice eso? Eso lo enseñamos la semana pasada. Repito, ¿en qué unidad se mide la presión? Pascal, profesor. Te leo y te escucho. ¿En qué unidad se mide la presión? Eso lo hicimos la semana pasada en Pascal. Gracias, Andreita. Carla también me había contestado recién, estoy viendo el chat. Ya.
Correcto, en Pascal, no te olvides, ¿ya? Y acá, profesor, ¿en qué se mide? También en lo mismo, en Pascal. ¿Por qué es lo mismo, pues? Diga presión atmosférica, o sea, presión del aire, o diga presión del agua, que se llama presión hidrostática, las dos son presiones. Y las dos se miden en el sistema internacional en Pascal. Ya, ¿qué más tienes que saber? Acá no hay mucho porque casi es lo mismo que presión atmosférica. Ya, mire. Voy a poner acá otro pececito, ¿ya? Un pececito por acá. Ahí hay un pececito. Ya, ahora a su costado del pececito voy a dibujar un pulpo. Ojo, he dicho a su costado, ¿ah? Ya, ahora escucha. Digamos que, voy a cambiar de color, digamos que el pececito, voy a borrar mi fórmula, ¿ya? Y luego lo escribo más abajo. Digamos que el pececito está a una profundidad de 5 metros de profundidad en el mar. Ya. Si el pulpo está a la misma profundidad, también está a 5 metros, ya. Les pregunto, si la presión del pez es, voy a poner acá la presión del pez, ya. Si la presión del pez, cuando yo hago mis cálculos, me sale 50.000 pascal, ¿cuánto es la presión del pulpo? ¿Mayor, menor o igual? Igual, Repito, ¿cuánto crees tú? Dime lo que igual, tú creas nada más. igual. Tu fórmula ya te la puse. Presión hidrostática igual densidad de líquido, gravedad por profundidad. Nada más. Cristian dice que es igual. ¿Qué dicen los demás? He preguntado, si la presión del pececito es 50.000 pascal, ¿cuánto será la presión del pulpito que está acá al costado? ¿Igual, mayor o menor? ¿Qué dicen, chicos? ¿Igual, mayor o menor? Contesten, tienen que contestar para que se den cuenta de lo que estoy explicando. Es igual, pues, es igual. ¿Y por qué es igual? Por el valor que he colocado ahí, pues mira, si he dicho que los dos están a la misma profundidad. Entonces, si los dos están a la misma profundidad, los dos tienen que tener la misma presión, también 50.000 pascal. A esa línea imaginaria, porque esa es una línea imaginaria, ¿ya? Que tiene los puntos a la misma profundidad, o sea, todos esos puntos que conforman esa línea están a la misma profundidad, a esa línea imaginaria se le llama así, isóbara. Repito, se llama isóbara. A la línea que contiene los puntos que están a la misma profundidad y que soportan la misma presión, a esa línea imaginaria se le llama isóbara. No te olvides, ¿ah? Se llama isóbara. Listo. Entonces ya sabes en qué se mide la presión. Repítelo una vez más, por favor. ¿En qué unidad se mide la presión? ¿En qué unidad se mide la Pascal. presión? Repítelo por chat, repítelo por chat. ¿En qué unidad se mide la presión? Correcto, en pascal. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la línea que contiene los puntos que están a la misma profundidad? Repito, ¿cómo se llama la línea imaginaria que contiene los puntos que están a la misma profundidad? Correcto, se llama isóbara. Ya, por último. A ver, voy a ponerte esto.
Borramos acá. Ya, y acá. Ya, y voy a poner 3 puntitos. 1, 2 y 3. Voy a poner letritas. A este le voy a llamar punto A, punto B y punto C. Ya. Contesta por chat. ¿Cuál de esos puntos soporta mayor presión hidrostática? Repito, ¿cuál de esos puntos soporta mayor presión hidrostática? Excelente. El punto C. Muy bien. Ese soporta mayor presión hidrostática, ¿ya? El punto C. ¿Y cuál soporta menor presión hidrostática? ¿Y cuál soporta menor presión hidrostática? El que está más arribita. Ah, muy bien. Entonces ya sabes de lo de Ilsóvara, ya sabes lo de presión hidrostática. Y listo. Y ahora sí, vamos a hacer algunos ejercicios. Ya, tenemos lo siguiente. Dice, la hidrostática o estática de fluidos es una parte de la física que estudia a los fluidos en reposo. Fluidos son líquidos y gases, ¿ya chicos? Pero como nosotros solamente estamos estudiando, a los líquidos, ahorita, en esta clase, entonces solamente vamos a trabajar con líquidos, no con gases, ¿ya? No trabajamos con gases, ¿ya? ¿Qué más? Ya hemos dicho que la presión se mide en Pascal, ¿correcto? La presión se mide en Pascal, sea en cuerpos secos, no en líquido, o en líquidos. En ambos casos, ¿ya? Presión atmosférica, presión de los cuerpos en seco, por ejemplo, la presión que hace el cuerpo sobre un zapato, ¿no? Todo lo que es presión se mide en Pascal en el sistema internacional. Ahora, ¿quién se acuerda en qué unidad se mide la densidad? Repito, ¿quién se acuerda en qué unidad se mide la densidad? Si no lo puede escribir por chat porque tiene subíndice o superíndice, escríbalo con palabras. ¿Alguien se acuerda en qué se medía la densidad? No tiene un nombre especial, ¿no? No tiene nombre así como el Pascal, no. Es un grupo de unidades. Esta es la unidad de la densidad. Masa sobre volumen y la unidad es, observa, kilogramos por metro cúbico. Así se lee. Repito, se lee kilogramos por cada metro cúbico. Se escribe sobre, ¿ya? Repito, se escribe sobre, pero se lee por, ¿ya? Se lee por metro cúbico. Ya no te olvides, la densidad en el sistema internacional se mide en kilogramos, no en gramos, sino en kilogramos por metro cúbico. Ya, y para terminar este pedacito, ¿quién me dice cuánto vale de todos los líquidos que tú conoces? Te dije que era importante que aprendieras el valor de la densidad solo del agua, que aprendieras el valor de la densidad del agua. ¿Quién recuerda cuál era el valor de la densidad del agua? Escríbanlo por chat. ¿Cuánto es la densidad del agua en el sistema internacional? Eso lo enseñé cuando les enseñé densidad. ¿Cuánto era el valor de la densidad del agua? ¿Alguien se acuerda? Ah, muy bien, Álvaro.
Correcto. Ya, chicos, ese es otro dato que tienes que saber sí o sí. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está hecho de 75% de agua. 3/4 partes de tu cuerpo está hecho de agua. Por eso es importante que sepas la densidad. ¿Ya? Ahora, observa que en la parte de abajo hay otro valor. Mira acá. Este. Ese valor también es la densidad del agua. Pero yo te pregunto algo. En el sistema internacional, ¿en qué medimos la masa? ¿La medimos en kilogramos o en gramos? Repito, en el sistema internacional, ¿en qué medimos la masa? ¿En kilogramos o en gramos? En kilogramos. ¿En qué se mide la masa en el sistema internacional? ¿En gramos o en kilogramos? Ahí lo estás viendo en la pantalla. Cuando Álvaro me ha dado la respuesta, esa respuesta está bien. Y yo he pedido el sistema internacional. Entonces, ¿en qué se debe medir la masa en el sistema internacional? ¿En gramos o en kilogramos? En kilogramos, pues, en kilogramos. ¿Ya? Entonces, este valor también vale, pero no está en sistema internacional. Esto no es sistema internacional. El de arriba sí, ese sí es sistema internacional. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad, su unidad es kilogramo por metro cúbico. Así se escribe. Kilogramos por metros cúbicos. Ya, listo. Ya tenemos unidad de presión, tenemos unidad de densidad, tenemos la densidad del agua. Ya, y ahora hacemos algunos ejercicios y luego ya viene tu práctica. Ya, esto lo vimos la semana pasada, que era presión atmosférica, pero esto es algo parecido a lo que te enseñé. Suponte que esos niñitos están metidos en el mar, ¿ya? En el mar. Entonces, digamos que son buzos, ya no son niños, sino son buzos. Entonces, se cumple lo mismo que te he explicado de presión atmosférica. Imagínate que esos tubitos de color blanco que ves ahí es líquido. O sea, todo esto es el mar. Y cada uno de ellos es un buzo. Está con su equipo acá, mira. Acá están con su equipo. Cada uno es un buzo. Entonces, como tú dijiste, ¿no? El que está más abajo, profesor, ese soporta mayor presión hidrostática, porque tiene mayor agua encima, ¿ya? Entonces, también se cumple igualito a lo que te he enseñado la semana pasada. Ya. Entonces, la presión hidrostática, ahí tienes la fórmula. Necesitas densidad, necesitas gravedad y necesitas profundidad. No le vayas a llamar altura. Cuando tú te paras en una piscina y miras al fondo, no dices, ah, esa piscina tiene una altura. No. Se dice profundidad porque estás midiendo de tus pies para abajo, no para arriba. Ya, entonces vamos a usar esta fórmula para hacer problemas, ¿ya? Listo, chicos. Ahí tienes tus problemas. Ya, a ver, pequeños, operen, por favor, en cada ecuación y dígame la respuesta. No te olvides. A ver, una vez más. ¿Cuánto era la densidad del H2O? ¿Cuánto quedamos que era la densidad del agua? Repítanlo por chat. ¿Cuánto era la densidad del agua? Repítanlo por chat. Si no lo repiten, se van a olvidar. ¿Cuánto era la densidad del agua? Correcto. Entonces ya te ayudo con eso. 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahí está la densidad del agua. Listo, chicos. Ahora sí, procedan. Tienen 1 minuto para resolver la 1 y la 2. O la 2 y la 3, porque ahí dice 2 y 3, ¿no? Ya, tienen 1 minuto para resolver la 2 y la 3. Y ahí está la fórmula en color amarillo, está al costadito. Procedan y me dicen la respuesta. A.
Si te saliera, por ejemplo, así, si la respuesta te sale, observa, espérate, se activa esto. Ya, si la respuesta te saliera 20.000 Pascal, profe, no hay ninguno que diga 20.000. Ah, es que está escrito así, mira. La K significa 3 ceros. Repito, esta K que ves aquí en las respuestas significa 3 ceros porque esto significa el prefijo kilo. Entonces, en lugar de escribir 20.000 Pascal, va a decir 20 kilopascal. Es la misma respuesta. Ya, listo, tu turno, procede, 1 minuto para los dos. Resuelve la 2 y la 3, por favor. Resuelve la 2 y la 3 y me dices cuánto te sale. Procedan. Las dos respuestas, las dos. No quiero de una en uno, quiero las dos respuestas juntas. Las dos respuestas juntas. Las dos respuestas juntas. No me den una por una, por favor. Las dos respuestas juntas. Excelente, excelente, muy bien. Ya, ahora, ¿quién puede hacer la número 4? No es necesario, pero a ver, ¿quién? Les doy de tiempo un minutito para el número 4. Ya, 1 minuto para el número 4. Excelente, muy bien. Listo, voy a poner todas las respuestas, ¿ah? Voy a poner todas las respuestas. Ahí van, ahí van, ahí van. En cálculo está muy bien, chicos. Todos están muy bien en cálculo. Ahí van todas las respuestas. Ya, verifiquen sus respuestas. Ahí tienes todas tus respuestas. ¿Listo? ¿Ya lo tienen todos? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Solo queda aclararte o recordarte, nada más recordarte, un pedacito que faltaba acá. Ya, mire. Ya. ¿Qué era la isóbara? Ya, observa. Ese es un cilindro, ¿cierto? ¿Están viendo el cilindro? Ahí, ¿están viendo el cilindro? Ya, ese es un cilindro, ¿cierto? Ya. Ahora mire. Y contiene agua, ¿correcto? Contiene agua. Entonces, ¿qué era la isóbara? Digamos que si yo quiero explicarte qué era la isóbara, te dije, son los puntitos que están a la misma profundidad. Entonces, si yo dibujo, gráfico todos los puntos que están a la misma profundidad, esto es la isóbara. Profesor, pero usted dijo que era una línea. Ah, es que cuando yo dibujo un cilindro, mi figura se forma así. Eso es una superficie. Ahora, pero si el cilindro lo dibujara solamente, no así en 3 dimensiones, ¿ya? Porque este cilindro está en 3 dimensiones. Te pregunto algo. Si yo viera el cilindro de frente, repito, si yo no lo viera de costado, mirándolo de costado el cilindro lo veo así, pero si lo miro de frente, te pregunto, mira, voy a poner el cilindro de frente, ¿ya? Ahí están los puntitos B y C, que están a la misma profundidad. Ya, si yo lo pusiera de frente, dime si se ve esto o no. Mira,
Este es el mismo cilindro que está acá. El agua llega hasta aquí. Ya, ahora observa. Si tú vieras el cilindro del costado de frente, ¿verías esto? ¿Sí o no? Repito, si Sí, vieras el costado, el cilindro, en lugar de mirarlo de costado, ¿verías esta figura de acá? Si lo miraras de frente, ¿sí o no? Esta figura Sí. de acá. Claro, se vería esto. Pero si a un alumno yo le hubiera enseñado esta figura, y no esta, el alumno de repente diría, ¿qué cosa es eso, profesor? Eso es un rectángulo. Entonces, la isóbara a veces te van a decir que es una línea, como ves acá, esta línea de acá. Voy a dibujarte la línea. Ya, ya. Esta línea de acá, o también podría ser, ya, así. Esta o esta. ¿Ya? Entonces, puede ser un plano o una línea. ¿Ya? Por esa razón, dice en el concepto de, acá dice, la isóbara es una línea o un plano. ¿Correcto? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Listo.